Bueno, lo que voy a leer a continuación es un fragmento, el inicio en realidad, de lo que es la novela Las nubes de Juan José Saer, y dice así: Está viéndose ya en la esquina, bajo el sol, cerca del puesto del vendedor de helados protegido por el toldo a rayas rojas y blancas, anchas. De antemano ha sentido, al cruzar la calle desde la vereda de sombra a la del sol, el asfalto blando a causa del calor, bajo la suela de sus mocasines marrones. Y ahora, sobre la vereda gris que arde y reverbera en la siesta de verano, su sombra se proyecta a sus pies, encogida a causa de la posición del sol, que no hace mucho ha empezado a bajar, lento, desde el cenit. El cucurucho doble de crema y chocolate que se apresta a tomar será su único almuerzo, y si ha esperado hasta tan tarde, son casi las 2:30, para salir de su oficina a comprarlo, es porque ha decidido que el helado debe servirle para tirar sin comer hasta la hora de la cena. El calor es sin dudas la causa principal de su frugalidad, pero una especie de estoicismo que podría considerarse como deportivo, producto no de una regla que aplica a su vida entera, sino del capricho del día, le da a esa estrategia física una vaga coloración moral. De modo que se siente bien durante unos segundos, contento, leve, sano y, a pesar de no andar lejos ya de los 50, cree poseer un porvenir, inmediato y lejano, claro, recto y vivaz, igual que una alfombra roja extendida desde la punta de sus pies hacia el infinito. Casi de inmediato, el rigor del verano, el tumulto de la calle, los gases negruzcos que despiden los coches y que envenenan el aire, lo retrotraen a un poco más de realidad, a ese término medio del ánimo que equidista de la angustia y de la euforia, y que los que creen conocerlo más o menos bien, y él mismo aun cuando por distracción se deja convencer por ellos, llaman con certidumbre injustificada, su temperamento. La ola de calor cocina a la ciudad desde hace por lo menos una semana. Del cielo azul, sin una sola nube, el sol manda una luz omnipresente y ardua, que achicharra los árboles, enturbia la percepción y embrutece el pensamiento. Únicamente de noche el calor afloja un poco, pero con la hora de verano, una decisión administrativa que, como le gusta ironizar, hasta las gallinas reprueban, a esta altura del año no termina nunca de anochecer y un poco después de las 3 de la mañana, cuando a causa del calor uno todavía no ha logrado dormirse, el alba rompe, lívida por el este, y el sol intolerable reaparece. En las orillas del río, la gente se tuesta esperando la noche, la lluvia, las vacaciones, alguna brisa improbable, pero los que trabajan, cuando los observan, sudorosos, desde los muelles, desde algún puente, desde el colectivo, desde el metro aéreo que atraviesa el Sena, los consideran más con escepticismo que con envidia. Es el 6 de julio. El año pasado, después de 20 de ausencia, con el pretexto de liquidar los últimos bienes familiares, Pichón ha visitado por algunas semanas su ciudad natal, de mediados de febrero a principios de abril. A pesar de los años, de las decepciones y de la extrañeza, se ha traído, de vuelta a París, algunos buenos recuerdos, y la promesa de Tomatis de venir a visitarlo. Pero pasó un año entero sin que Tomatis se decidiese a viajar. De tanto en tanto, los domingos, se llamaban por teléfono, aunque nunca tenían nada preciso que decirse, y como viven en hemisferios diferentes, de tal modo que cuando uno está en pleno verano, el otro ve golpear los puñados de lluvia helada contra la ventana, y como a causa de la diferencia horaria, cuando en las ciudades de mañana, en París es de tarde, y cuando en las ciudades de tarde, en París es ya de noche. El tiempo ocupaba una buena parte de sus conversaciones, hasta que, menos de 2 meses atrás, un domingo de mayo en que hablaron un poco más que de costumbre del tiempo, porque, a pesar de la diferencia de estación, de país, de continente y de hemisferio, las condiciones climáticas eran idénticas, un día frío y lluvioso. Tomatis le anunció por fin la buena noticia de que a principios de julio pasaría unos días por París. Pero eso no fue todo. Tomatis le adelantó también que Marcelo Soldi,
Ese muchacho de barba en la lancha de cuyo padre habían ido, ese muchacho de barba en la lancha de cuyo padre habían ido un día con los chicos a visitar a la hija de Washington. ¿Se acordaba? Tenía la intención de escribirle para mandarle algo que estaba preparando desde hacía algunos meses y, tal vez con el fin de avivar su interés, Tomatis dejó caer sin darle mayores explicaciones una frase enigmática. Salió a buscar Troya y casi se topa con el Hades. Pero por cierto, que no bromeaba, porque, cosa de un mes más tarde, el envío llegó. Era un sobre de tamaño mediano, protegido por un forro interior de burbujas de plástico, autoadhesivo, pero al que, por preocupación, Soldi había sellado con la cinta adhesiva transparente y que contenía una carta bastante larga y un disquete de la computadora. Soldi masculinizaba la palabra y le ponía un acento grave, lo que por escrito daba como resultado el disquete. En un pasaje de la carta decía: aparte de las conversaciones con Tomatis, que a veces pueden exigir cierta dosis de paciencia, me distraen también los paseos en autos, al azar, por el campo, y hurgar viejos papeles que conservan, milagrosamente, la mayor parte del tiempo, la memoria de este lugar o de cualquier otro, si viviese en cualquier otro. Lo que es válido para un lugar es válido para el espacio entero, y ya sabemos que si el todo contiene a la parte a su vez contiene al todo. No lo hago con veleidades de historiador, porque no tengo ninguna fe en la historia. No creo ni que pueda servir de modelo para el presente, ni que podamos recuperar de ella otra cosa que unos pocos vestigios materiales, lápidas, imágenes, objetos y papeles en los que, lo reconozco, lo que aparece escrito puede ser un poco más que materia. Lo que percibimos como verdadero del pasado no es la historia, sino nuestro propio presente que se proyecta a sí mismo y se contempla en lo exterior. Y en otra parte de la carta, tengo cierta ventaja sobre otros aficionados a los archivos. Le caigo bien a las viejas. El texto que te mando, en el disquete, me lo confió una señora nonagenaria que, me parece, nunca lo leyó. Por suerte para ella, la pobre murió mientras yo le estaba descifrando y pasando el limpio con total fidelidad, de modo que ya no estaré obligado a contarle vaguedades o a mentirle sobre el contenido de esos papeles, que, en razón de que su propietaria no tenía herederos, deposité en el archivo provincial, donde pueden ser consultados, apenas terminé de copiarlos. Nos interesa mucho tu opinión porque, contrariamente a lo que yo considero, Tomatis afirma que no se trata de un documento auténtico, sino un texto de ficción. Pero yo digo, pensándolo bien, ¿qué otra cosa son los anales, la memoria sobre el calor de Lavoisier, el código de Napoleón, las muchedumbres, las ciudades, los soles, el universo? Y por último, el manuscrito que me dio la anciana no tiene título, pero si entendí bien ciertos pasajes, creo que a su autor no le parecería inadecuado que le pusiéramos las nubes. El sobre llegó en el mes de junio, el 21 para ser exactos, en la puerta del verano. Desde entonces, como estaba terminado el año universitario, entre las reuniones, los exámenes y los coloquios, a Pichón le ha faltado tiempo para enterarse del contenido del misterioso disquete, que se ha estado cubriendo de polvo, abandonado entre libros, cuadernos y papeles sobre su escritorio. El 2 de julio, su mujer y los chicos se fueron al mar y él se quedó en París a causa de un par de reuniones que lo demoraron y porque Tomatis le había anunciado su llegada desde Madrid para el 7 a la noche. Decidieron de común acuerdo pasar 2 o 3 días solos en París para charlar a sus anchas y viajar después a reunirse con Babette y los chicos en Bretaña. Esta mañana, a eso de las 9:30, ha asistido a una reunión en la facultad y después se ha quedado trabajando hasta las 2:30 en su oficina. Ha bajado a tomar un helado y se ha vuelto a su casa a dormir la siesta. Como muchos habitantes de la ciudad, como muchos habitantes de la ciudad ya se han ido y los turistas por alguna razón todavía no han llegado, tal vez a causa del calor excesivo han preferido el mar o la montaña, la ciudad está vacía y como a causa del viaje de su familia, también lo está su departamento. Por momentos se establece entre el departamento y la ciudad una curiosa analogía. Como las ventanas están siempre abiertas para aprovechar las corrientes de aire, existe entre la ciudad y la casa una especie de continuidad.
Por momentos, no se sabe bien cuál de las dos contiene a la otra. Hay un silencio mayor que el de costumbre, y que crece todavía más cuando llega la noche ardiente y pegajosa después del día interminable. En short, con todas las luces apagadas, Pichón suele acodarse en la ventana del segundo piso que da a la calle callada y vacía, y mientras fuma cigarrillo tras cigarrillo, va ocultando, más que los detalles exteriores de la noche, las sensaciones que esos detalles despiertan en él, y que lo retrotraen al pasado, a su infancia sobre todo, por momentos de un modo tan intenso y claro que el tiempo parece abolido, a punto de inducirlo a pensar que muchas sensaciones que él ha creído siempre propias de un lugar eran en realidad propias del verano. A eso de las 7, un poco atontado por el calor y por la siesta demasiado larga, sale a hacer algunas compras por el barrio, pero después de pasar un rato en una vinería eligiendo algunas botellas de vino blanco para los días venideros, descansado, limpio y bastante feliz, atravesando el aire azul del anochecer por las calles calientes, silenciosas y vacías, vuelve a la casa vacía. Apenas entra en ella, se vuelve a duchar, se seca con suavidad, aplicando la toalla contra su piel y apretando un poco, casi sin frotar, como se aplica un secante sobre unos renglones de tinta fresca, y se pone por toda vestimenta, un short limpio. Cena liviano, una tajada de jamón, unos tomates, un poco de queso, agua mineral. Pero cuando se sienta frente a la computadora, la pone en funcionamiento e introduce el disquete para leer su contenido en la pantalla. Lo piensa mejor y se dirige a la heladera. Vuelve con una gran taza de loza blanca llena de cerezas que deposita en el escritorio. Al alcance de su mano izquierda, entre viromes, lápices, encendedores, un par de paquetes de cigarrillos y un pesado cenicero de vidrio verde oscuro, grueso. Cuando empieza a leer el texto, haciéndolo desfilar en la pantalla de la computadora, y aunque va llevándose a la boca, una a una, sin mirarlas, las cerezas, el gusto, dulce y ácido a la vez, lo hace representarse las esferitas de un rojo vivo igual que si las sensaciones táctiles y gustativas que se van produciendo en el interior de la boca diesen un rodeo por los ojos o por la memoria antes de llegar al cerebro. Grandes, carnosas, frías, gloriosamente firmes y rojas que, una vez obtenida, y aunque tantos pretendan lo contrario, por casualidad la primera, la materia, se puso porque sí a multiplicar, son, sin embargo, porque corre el mes de julio, las últimas del verano. Y nada asegura que, con la misma liviandad caprichosa con que salieron de la nada a la luz del día, después del verano interminable y negro, volverán a aparecer.